¿Qué onda? Te doy la bienvenida a Charco Trip. Hoy te traigo un nuevo episodio de Flashbacks Viajeros, una serie en donde comparto contigo esos lugares increíbles que hemos visitado, pero de los que solo tenemos fotografías. A diferencia de los vlogs en los que grabamos mientras viajamos, aquí te lo cuento con fotos para que esos lugares y esas historias no se queden en el olvido. Acompáñame. Hoy nos transportamos a Cabá, una impresionante ciudad maya de la ruta Puc en Yucatán, un sitio menos conocido que Chichén Itzá o Uxmal, pero que esconde maravillas arquitectónicas, leyendas y una atmósfera que te hará sentir en otra época. Si te gusta la aventura, la historia y explorar lugares que parecen sacados de una película, pues quédate porque esto te va a gustar. Cuando llegamos a Cabá, lo primero que noté fue la tranquilidad absoluta del lugar. No hay grandes multitudes ni el bullicio de otros sitios arqueológicos más turísticos, como Chichén Itzá. Aquí la historia y la naturaleza se fusionan en un ambiente muy agradable. Además, la zona arqueológica está rodeada de montículos verdes que aún no han sido excavados, lo que nos recuerda que todavía hay muchos secretos por descubrir en este sitio. Cabá forma parte de la ruta Puc, un conjunto de ciudades mayas con un estilo arquitectónico muy peculiar. Y si creciste en los años 90, seguro el nombre Cabá te hace pensar en la banda pop, pero en realidad este sitio tiene siglos de historia. Un poco de historia. Cabá es el nombre original de la ciudad mencionada en el Chilam Balam, una serie de escritos mayas que relatan eventos históricos. Este sitio no tenía fuentes de agua naturales, por lo que los mayas construyeron chultunes, unas cisternas subterráneas para recolectar agua de lluvia. Los edificios están conectados por sacbés, antiguos caminos mayas. Uno de ellos lleva hasta Uxmal y en el trayecto había un gran arco que marcaba el camino. Lamentablemente no lo alcanzamos a ver. El significado de Cabá se ha interpretado como Señor de la mano fuerte o poderosa y en 1996 fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto con otras ciudades de la ruta Puc. ¿Cómo llegar a Cabá? Nosotros visitamos Cabá como parte de un tour desde Mérida que incluía pues Uxmal porque queríamos ver los dos sitios en el mismo día. Aunque hay otras opciones para llegar, una de ellas es pues en un taxi, ahí pues tienes que negociar que te lleven y que te esperen y que te devuelvan porque no pasan muchos taxis. La otra opción es en un auto rentado y pues desde Uxmal recorrerías unos 23 kilómetros para llegar a Cabá. Y pues si te gusta viajar a tu propio ritmo, el auto rentado es la mejor opción. ¿Qué ver en Cabá? A pesar de no ser una zona arqueológica muy extensa, Cabá es impresionante. Aquí lo que más nos sorprendió, el Palacio de los Mascarones o el Kotspop. Probablemente no lo pronuncie bien, me disculpo. Este edificio es la estrella de Cabá. Su nombre significa alfombra enrollada, pero lo que realmente impacta son sus cientos de mascarones de Shak, el dios de la lluvia. Las figuras de Shak están apiladas unas sobre otras, creando una fachada impresionante. Y mientras las admirábamos, una iguana se paseaba entre las máscaras como si fuera el guardián del lugar. Muy lindas las iguanas. Otro lugar es el altar de los glifos. Aquí se encuentran inscripciones en bajorrelieve, aunque el mensaje de estos glifos aún no ha sido completamente descifrado. Esos mensajes siguen siendo secretos. Otra cosa que nos encantó fueron las estatuas de guerreros y relieves, porque es que hay figuras de guerreros en lo alto de un edificio, algunas sin cabeza, lo que les da un aspecto aún más misterioso. Además, en varias columnas aún se pueden ver restos de pintura roja que nos recuerda cómo estos templos estaban llenos de color en su época. Esto es algo que me impactó mucho cuando caí en cuenta que estos templos, pues las pirámides, estos sitios arqueológicos no son del color que los vemos actualmente, que son así el color de la piedra. No, estos sitios estaban pintados. Hay que usar un poco la imaginación, tratar de pensar cómo era el sitio con su color y en todo su esplendor. Y si bien esta visita fue corta, la verdad que tengo que decir que valió totalmente la pena venir hasta acá.
Así que si estás planeando un viaje a Yucatán, definitivamente incluye Acabá en tu itinerario, no te vas a arrepentir. Y hasta aquí llega nuestro flashback viajero de hoy. Si te gustó este recorrido por Acabá, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios si ya conocías este lugar. Nos vemos en el próximo flashback viajero. Suscríbete aquí al canal de Charcotrip. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.